Bueno, vamos a uno de los temas del día. Enel inició con el CERNAC un procedimiento para compensar a los clientes que se han visto afectados por los cortes de luz, así también CGE. Para profundizar en este tema, estamos con el director del CERNAC, Andrés Herrera. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Procedimiento voluntario colectivo. Así es. ¿De qué se trata esto? ¿Es una demanda colectiva, como se ha dicho en algunos lugares? No, no es una demanda colectiva, es un mecanismo alternativo a una demanda colectiva que se recogió en una reforma que se hizo allá el 2018 y que en definitiva para abordar problemas de consumo masivos como este, en definitiva tenemos estas dos alternativas. La demanda colectiva, que es una demanda que se interpone ante los tribunales civiles de lato conocimiento, que se demora varios años en su tramitación, y estos procedimientos extrajudiciales que son voluntarios, es decir, el CERNAC lo que hace es requerir a la empresa para que se siente en una mesa de negociación y la empresa tiene que acceder voluntariamente a ello. Si no accede a ello, siempre cabe la posibilidad de la demanda colectiva. Y claro, este procedimiento lo que busca es poner el foco en la solución de este problema. ¿Por qué se evita ir directamente a la demanda, como se planteó en algún minuto por parte de algunos alcaldes y alcaldesas? ¿Por qué se llega a este procedimiento? ¿Por un tema de tiempos? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque este procedimiento lo que hace es poner el foco en la solución, en la compensación e indemnización de los consumidores que en este caso tienen que cumplir varios requisitos que están también en la ley, que es la universalidad, por ejemplo, la proporcionalidad del daño causado, y ahí claramente se sustrae todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de las infracciones, las multas de las empresas, y lo que se pone, como digo, como foco es una solución ágil y rápida. Ahora bien, sobre la base de esto, que responde también a un tema de agilidad, de oportunidad, que los consumidores así lo necesitan, también están las palabras claras del presidente de la República en el sentido de que las compensaciones tienen que venir ya, y ese es el mandato que nosotros también estamos cumpliendo. Dame un segundo ahí, porque hablaba el presidente de la República en la mañana y llamaba a las empresas a adelantar las compensaciones. Estamos en plena emergencia y siempre después de la emergencia tiene que venir ese estudio. Él decía adelantarlas. Hubo un comunicado de Enel Chile, donde tomaba la palabra del presidente Boric, da a entender de que está justamente en esa línea y mencionaba el procedimiento que está desarrollando con el CERNAC. Uno entendería de que eso, quizás todavía es muy prematuro hablar de tiempos, pero ya están las cartas, digamos, en la mesa para hablar de compensaciones ya definitivamente. Bueno, en el caso de Enel... El tema va a ser los montos. Claro. Pero de que haber compensaciones habría de todas maneras. De todas maneras, porque aquí, a ver, lo que ocurre es que, por una parte, está la formulación de cargos por todas las infracciones de la legislación eléctrica que ha formulado la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y paralelamente a eso, lo que hace Enel, luego de nuestro requerimiento, hacer parte de esta mesa compensatoria, finalmente, a través de este procedimiento, es acceder a ello. Lo que hace, en otras palabras, Enel, que no garantiza, entre paréntesis, un acuerdo con la empresa, es sencillamente decir, estoy disponible para conversar sobre una compensación a los consumidores, más allá de todos los procedimientos infraccionales, sancionatorios que me pueda seguir la superintendencia. Porque también hagamos un punto, que las sanciones, eventuales sanciones que podría generar la Superintendencia de Electricidad y Combustible a Enel y a otras empresas eléctricas van al fisco, no van a compensaciones para los clientes. Eso es muy importante, Nicolás, porque el foco fundamental de los procedimientos sancionatorios y finalmente las sanciones, las multas, efectivamente se traducen en dinero que va al fisco de Chile. Y evidentemente que, si bien es cierto, eso es un desincentivo para próximos incumplimientos, las personas evidentemente no están preocupadas de las multas que puedan imponerse en este marco, si lo que necesitan es una reparación integral, rápida y oportuna respecto de los daños que se han causado. Y esa es la disposición que ha mostrado Enel. Estamos esperando en el caso de CGE esa misma disposición. Se ha acusado recibo de nuestra solicitud, pero esperamos que prontamente se sienten a la mesa para efectos de conversar respecto de las compensaciones. ¿Hay antecedentes que podrían de alguna manera ir configurando eventuales montos de compensaciones, Andrés? Bueno, por de pronto, el CERNAC también tiene historia respecto de acuerdos en materia eléctrica, en materia sanitaria, en relación con una serie de estándares. Pero desde el punto de vista de lo eléctrico, para sí, concentrarnos. Desde el punto de vista de lo eléctrico tenemos algunos variables, pero particularmente el más reciente es un principio de acuerdo que ya tenemos con Enel antes de que ocurriera todo esto, a propósito de los cortes entre el 7 y el 10 de mayo. Y ahí aplicamos un conjunto de principios
y que se tradujeron finalmente en los tramos más altos, que al final supusieron 2 días y medio de corte, por sobre los 45 mil pesos de compensación, que equivale más o menos a una y media cuenta, un poco más de una cuenta mensual, ¿sí?, de eléctrica. Y además una serie de otros aspectos que tienen que ver con el reembolso de alimentos congelados perdidos, artefactos perdidos, medicamentos. Claro. Todo eso en un contexto distinto al actual. Otro punto, porque aquí, de todas maneras, lo que sí o sí tiene que haber, y me pongo en ese caso, es que aquellas personas que llevan cerca de una semana, 5 días, 2 días, 3 días, 4 días sin electricidad, eso se tiene que ir reflejado en la cuenta. Por supuesto, o sea, que eso sí. Antes del procedimiento, antes de demanda, esto pero evidentemente, ya, porque aquí estamos en una situación como la siguiente. Cuando uno no tiene servicio eléctrico, suministro eléctrico un día, se puede arreglar. 2 días ya es un gran problema. Pero 5, 6 o 7 días sin electricidad significa una alteración completa. Y no me la pueden cobrar. Pero evidentemente tampoco. El suministro de energía no realizado no se puede cobrar, eso de partida, pero además las compensaciones que tienen que haber acá son mucho mayores que la mera proporcionalidad de un día, 2 días o 3 días sin luz. Hay una serie de conceptos que significa tanto la pérdida de alimentos, lo que significa los gastos que han incurrido las familias eventualmente para estar en otro domicilio, etcétera. Esto no puede sino reconocerse en este contexto de negociación con las empresas. Ahora, en esta conversación, director, es bueno aclarar, todavía no se puede hablar de cómo postulo porque todavía no hay un sistema de compensación para este tema. Efectivamente, pero además... no hay nada, o sea, no es que no haya nada, pero hay un anuncio de una conversación entre las partes para llegar a un sistema de compensación y luego la información para eventualmente postular. Ahora no entren al sitio del SERNAC porque no van a encontrar dónde postular. Estamos en la etapa inicial de negociación y tenemos un plazo corto por delante para ponernos a trabajar en eso. Ahora bien, lo que es importante es que no va a haber tampoco un proceso de postulación propiamente tal. Todas las personas, clientes fundamentalmente residenciales, que han sido afectados por estos cortes, en el caso de alcanzarse un acuerdo, van a recibir esta compensación directamente en sus cuentas. No es necesario que las personas realicen ni ahora una demanda colectiva, ni tampoco realicen una gestión adicional ante la empresa para ser reconocidas como afectadas. Nosotros vamos a cotejar la información de los afectados, no solo con la superintendencia, con la propia empresa, sino que también con los distintos alcaldes de la región metropolitana que nos van a aportar datos y ahí generar un universo, y ese es el universo que va a ser beneficiado con una eventual solución. Que habrá que verlo en su medida si se da a través de transferencias, pero siempre en términos de dinero, porque en algún minuto cuando se generan procesos de mediación para llegar a eventuales compensaciones se piensa en otra alternativa. Hasta Kifkar en algún minuto, en otros procedimientos de hecho se ha hablado. Sí, ahora bien, en el caso del suministro eléctrico, creemos que lo más razonable y lo más fácil de implementar es el descuento en futuras facturaciones del servicio eléctrico. Más allá del descuento que per se va a haber de los días que no tuve electricidad. Por supuesto, el servicio no suministrado no se puede cobrar, pero además cualquier compensación debiese abonarse directamente en la cuenta, porque cualquier otra fórmula genera problemas de implementación que signifique identificar al cliente, el titular. Por ejemplo, en transferencia electrónica hay que tener claridad de las cuentas bancarias, de quién hay que depositarle a la cuenta de una casa. O sea, eso se puede, pero requiere más tiempo. Requiere más tiempo, requiere identificar al beneficiario, al que sufrió el daño, y por otro lado, esos procesos tienen costos. Todos los costos de transacción respecto del abono en cuentas tienen costos. Y que muchas veces los costos también se absorben del monto total que se obtiene de la negociación para compensar. Así es, esa es la experiencia que nosotros tenemos. Sucedió en la situación de SMPC, por ejemplo. De SMPC nosotros tuvimos que destinar una parte importante de esos recursos para financiar los costos de transacción, que claro, en una transacción particular puede ser bajo, pero si uno multiplica por millones es mucho dinero y aquí lo que tenemos que destinarlo es a las compensaciones directas a los consumidores. Ahora, en un aspecto general de esto, director, quiero tener la opinión del SERNAC con respecto a cómo ven ustedes lo que ha sucedido en términos del servicio que han entregado a las empresas eléctricas. La primera que se nota acá y hasta del presidente para abajo se ha mencionado es Enel.
también hay una situación con otras empresas. Ayer conversaba yo con el delegado presidencial de la región metropolitana y me decía que aquí en la región metropolitana el servicio entregado por una u otra en términos de reposición, tiempos e información ha sido distinto. Habrá que verlo también en términos de los datos técnicos que entregue la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pero, ¿qué es lo que evalúan ustedes hasta ese minuto, partiendo de la base de que hay casas, insisto, que todavía no tienen luz? Bueno, lo primero que uno puede decir es que todos reconocemos que el fenómeno climático que afectó sobre todo a la zona centro-sur del país fue algo que no habíamos visto en mucho tiempo, y desde ese punto de vista hubo daño a la infraestructura pública, a la infraestructura de telecomunicaciones, de energía. Pero aquí el punto está en que con estos fenómenos cada vez más frecuentes, estas empresas que prestan un servicio tan importante a la ciudadanía tienen que estar cada vez más preparadas para enfrentar este tipo de cosas. Y aquí lo que se reprocha fundamentalmente a estas empresas, en mayor o menor medida, es su capacidad para reponer el servicio, para identificar los puntos críticos donde tiene que atender los problemas, la información a los clientes. No es posible sostener que una empresa que se precia de profesional como Enel no sepa en los lugares en donde hay cortes masivos de electricidad y se requiera necesariamente del reclamo del consumidor. Es decir, ahí hay un agravamiento de esas condiciones. Su gerente general aquí en entrevista en 24 Horas Central ya apuntaba a que no es posible tenerla identificada a cada hogar, cada infraestructura, digamos, porque también pueden ser negocios, pymes, entre otros, individualmente. Porque en algún minuto se discutió lo que eran estos llamados medidores inteligentes, que podrían dar a entregar esa información. Aquí dice que individualmente no se puede, por zona sí. Pero, Nicolás, más allá de ese problema técnico que puede ser posible, el tema es cómo no es susceptible de identificar por parte de una empresa profesional los sectores o las zonas más críticas cuya reparación de esos problemas pudiera suponer el restablecimiento a un gran volumen de personas. Evidentemente siempre hay casos particulares que requieren una atención primordial, pero no es posible que al día de hoy en la región metropolitana haya más de 100.000 personas o 100.000 clientes sin electricidad. Eso no es admisible. Estamos en el 6º día de esta situación y obviamente ahí creemos que es una situación absolutamente impresentable e inadmisible por parte de las empresas eléctricas. Sí, probablemente cuando se cumplan cerca de las 11 de la noche ya vamos a llegar al 7º día, pensando que fue el jueves, durante la noche en algunos puntos. Ahora, en la región de la Araucanía, por ejemplo, en el sur, con otras empresas que están ahí, también hay temas. ¿Cómo han visto eso? Así es. Bueno, ahí tenemos... Que vienen de antes, digamos. Ahí tenemos otras empresas que están involucradas también en distintas situaciones de corte, probablemente desde el punto de vista del volumen de clientes más acotado, pero son igualmente zonas relevantes. Hay algunas cooperativas eléctricas también que tienen zonas de concesión más acotadas y en zonas rurales también se han visto afectadas. Eso lo estamos analizando para ver de qué manera nosotros intervenimos también en esos procesos. Por de pronto creemos que vamos a iniciar otros procesos también de esta naturaleza con empresas de la quinta región, Chilquinta, por ejemplo, Saesa y otras empresas que están en el sur del país para que también, guardando las proporciones de su responsabilidad en este caso, se hagan cargo también de las compensaciones de los clientes de zonas del sur del país. Juicio, lo estamos conversando. ¿Ha habido un mal servicio? ¿Qué significa un mal servicio para las empresas, cree usted? Un mal servicio desde el punto de vista de lo que está haciendo... Sí. O sea, de partida aquí hay una normativa general que tiene que ver con la obligación de continuidad de un servicio básico como este. Y por lo tanto, cuando hay una obligación de ese estándar de asegurar la continuidad, eso significa que las empresas tienen que tener, por supuesto, planes de inversión, de mantenimiento de... Pero había una crítica, digamos, en términos de que un mal servicio finalmente puede terminar en multas que no son tan onerosas para lo que se puede obtener en términos de ganancia. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que sí. Que eso ¿Puede ser un buen negocio? Yo creo que sí. Yo creo que eso hay que revisarlo. Puede ser un buen negocio, efectivamente, porque estamos hablando en este caso, de empresas que tienen casi el monopolio de la prestación de ese servicio, en que también operan de hace muchos años. Hay una regulación, o sea, sí, digamos que al libre albedrío. Pero hay un problema de la distribución eléctrica en Chile
que está diagnosticado hace mucho tiempo y yo creo que tenemos que avanzar como país para reflexionar rápidamente respecto de los cambios y modificaciones que se requieren. De partida, todo el régimen sancionatorio tiene que suponer un equilibrio para los efectos de incentivar a las empresas a no cometer infracciones para que genere un efecto disuasivo. Y si ese efecto disuasivo en la práctica no se está produciendo, es que tenemos un problema. Y ese problema hay que enfrentarlo. Y por otro lado, la gente, como insisto, pueden estar muy bien las multas, pero aquí el problema es de qué manera las empresas también se hacen cargo de las compensaciones a los consumidores. Esta situación ha sido inédita, eso es un hecho, usted también lo mencionaba, director, pero en lo práctico han habido otras ocasiones en la historia donde por la caída de árboles se genera este tipo de problemas, bastante más reducido, por eso inédito, digamos, estamos hablando de 2.000 árboles que cayeron producto de las ráfagas de viento que superaron hasta, en algunos casos, 120, 130 kilómetros por hora. Aquí se genera una discusión bien de antaño, digamos, entre quién tiene la responsabilidad de la poda del árbol, arriba del tendido, abajo del tendido, el municipio, el administrador de la zona de espacio urbano, la empresa eléctrica. Yo sé que no tiene que ver directamente con la ley del consumidor, pero esos pueden ser argumentos que entren a jugar a favor o en contra de esa discusión para eventuales compensaciones. Digo, las partes van a decir, la ley me ampara a que yo no tengo que podar el árbol, por ejemplo. Yo creo que no debiese... sé si eso está definido. No, es que eso yo creo no debiera incidir en las compensaciones a los consumidores porque aquí estamos hablando de otra cosa. Ese es vía para totalmente. Yo creo que aquí lo que estamos hablando es de la obligación y de la responsabilidad que tienen las empresas de reponer un servicio que ha sido afectado por distintas causas que luego se verán a quién corresponden esas responsabilidades. Pero ¿puede acusar causa mayor? Claro, pero esa causa mayor o caso fortuito o fuerza mayor debiese ser calificado en su momento por la superintendencia del ramo, pero eso tampoco excluye la responsabilidad frente a los consumidores en la reposición del servicio y en 7 o 6 días. Desde el punto de vista de, en todo caso, de la poda de árboles, eso de lo que tiene que ver con los tendidos eléctricos es de responsabilidad de la empresa eléctrica. Ahora, evidentemente, si un árbol está en una propiedad privada o no, en el espacio público, ahí se verá de quién se asume la responsabilidad. Pero causado ese daño, aquí la obligación es identificar ese problema, articularse con las autoridades locales también y resolver el problema. No se puede estar 7 días en esta situación. Andrés, por último, nos quedan unos segundos. ¿De aquí a los próximos días ya hay reuniones fijadas con empresas eléctricas, entre ellas Enel, para este procedimiento? Sí, esperamos tener esta semana una reunión con Enel inicial. Posteriormente también, durante las próximas semanas vamos a tener otras reuniones. Ahí tenemos que incorporar también la opinión de los alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana. Y en el caso de CGE estamos esperando la respuesta y esperamos que sea a la brevedad. Andrés Herrera, director del CERNAC. Gracias por acompañarnos, Andrés. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien.